decidido que al menos uno tiene que ser estudiante de la Universidad de La Plata. Como decía, está destinado a estudiantes, dividido en dos categorías, de primero a tercer año y de cuarto a sexto. Pero también decidimos incorporar una última categoría, que es la de profesionales o recién graduados. La inscripción a este concurso es en forma virtual, y es hasta el 19 de junio, a través del link que va a aparecer seguramente en alguna de las pantallas. Va a haber dos etapas de selección. En la primera se van a seleccionar 5 proyectos que cumplan con los requisitos en función de las categorías que los hemos organizado, que en realidad la Comisión Ambientalista la organizó, y una segunda etapa que de esos 5 van a quedar elegidos los mejores 3. Bueno, la idea es que estos proyectos sean realizables y al equipo ganador se le va a entregar un premio, digamos, económico, un premio financiero, ¿sí? Bien, luego de este comentario, también quería aprovechar para, no sé si ahora Federico, que es uno de los colaboradores del área, va a estar publicando una de las pantallas, una actividad que organiza también el Centro de Graduados de la Facultad sobre nuevas tecnologías en la producción hortícola. Seguramente en unos días más o ya les debe haber llegado la invitación. Con lo cual, terminado el comentario, y una vez más agradecerle a Gonzalo, a la empresa 5 y a todos ustedes la participación, los dejo con Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Matías. Federico también, agradecerle a la Universidad de La Plata por esta oportunidad. Así que bienvenidos a todos y todas. Vamos a hablar un ratito sobre cubiertas verdes. Primero, bueno, ya posterior a la presentación me vuelvo a presentar. Mi nombre es Gonzalo Varela, soy arquitecto de la Universidad de Buenos Aires y soy gerente de proyectos de la empresa 5 Argentina. Vamos a primero, bueno, a compartir la pantalla, así puedo pasar las diapositivas. ¿Podés, Gonzalo? No me está dejando. A ver, me parece que... Me tendrían que habilitar la compartir. Aguardame que creo que tuvo un inconveniente Federico con su computadora. Bueno, no hay problema. Si nos aguardan, cosas que pasan en este momento. Cosas que pasan, así es. Sí, tuve un inconveniente con la compu. Unos minutitos, por favor. ¿Vos, Gonzalo, intentaste compartir la pantalla Sí, y no te dejó el sistema? ahora sí me está dejando. Ah, bien, ok. Bueno, Vamos. Ahí está. Compartir. Decime si se ve. ahora sí. Pantalla completa. Ahí está, ahí se ve pantalla completa, ¿no? ¿Se ve pantalla completa? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos de nuevo entonces. Acá estamos. Acá se puede ver la sede central de la empresa 5, que es un muestreo de alguna manera de todos los tipos de cubiertas verdes que se pueden realizar. Donde están los paneles solares se puede ver cubierta de tipo extensiva, también en los techos, se puede ver en la planta baja, que es todo sobre losa, arriba de estacionamientos subterráneos, que hay plantados hasta árboles, tipos de terrazas intensivas. Un poco sobre la empresa hoy en día tiene más de 60 años, fundada en 1957, tiene sucursales en más de 40 países y es líder en venta y asesoramiento para todos sistemas de cubiertas verdes a nivel mundial. Desde 5 diseñamos sistemas para todo tipo de cubiertas.
como pueden ver, techo plano típico, cubiertas a dos aguas, inclinadas, abovedadas, con distintos tipos de pendiente, cubiertas planas, como les decía, podemos ver algunas fotos, cubiertas inclinadas con altos grados de inclinación, cubiertas curvas, de todo tipo de cubiertas. Y uno siempre es importante preguntarse, ¿para qué un techo verde? ¿No? ¿Cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas? Y de qué manera hacer que una cubierta verde sea una solución o varias soluciones y no sean un conjunto de problemas. Entonces ahí cuando hablamos de techos verdes, lo que sucede en general es el fantasma del techo verde. Por eso yo acá pongo siempre una diapositiva del fantasma. ¿Qué es? Ese fantasma es el miedo de la mayoría de las personas a construir una cubierta verde por miedo a las filtraciones de agua, a las manchas de humedad, a que las plantas no crezcan bien. Entonces, bueno, y hacen bien en general en tener ese miedo, porque lamentablemente hay mucha construcción de cubiertas verdes con falta de información o escatimando en materiales y en sistemas, pero generalmente falta de información y por eso es que nosotros desde Cinco Argentina hacemos tanto hincapié en la capacitación como en este tipo de eventos para poder dar las soluciones y los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para que este fantasma desaparezca. Entonces vamos a repasar un poco las ventajas y los beneficios que tienen los techos verdes, y en particular el sistema 5. Por un lado, mejora del clima urbano, aumento de superficie parquizada utilizable. Acá podemos ver una imagen de una obra en una casa, como podría ser la de cualquiera de ustedes, en el antes y el después de construir una terraza verde. Imagínense lo que cambia la calidad de vida de las personas que habitan estos lugares y las horas de uso que empieza a tener una cubierta después de hacerle este tipo de intervenciones. A ver. Creación de hábitat para animales y plantas. Es muy notorio apenas se empieza a instalar el sistema con el sustrato y algunas especies, ya empiezan a acercarse insectos, mariposas, que colaboran a que el ecosistema y el medio ambiente vuelva a recuperar el lugar que se perdió cuando se construyó un edificio en un espacio natural, en un espacio absorbente. Es un poco de los beneficios que trae hacer la terraza verde. Por otro lado tenemos la oxigenación del aire, la reducción de la polución, cómo se limpia el aire con una cubierta verde. Aislación sonora, es importante saber que ya mismo estando afuera, arriba de la terraza verde, suele bajar hasta 3 decibeles y en el interior de un lugar con cubierta verde hasta 8 decibeles. También tenemos un aislamiento térmico muy importante, es algo muy notorio una vez que uno entra en un lugar con cubierta verde. Con respecto a las inundaciones, algo muy importante es que el sistema va a retener en un promedio hasta el 80% del agua de lluvia. Y en cuanto a lo térmico, y también a la prolongación de la vida útil de la membrana hidrófuga, al tener una amplitud térmica menor, porque tengamos en cuenta que en una cubierta verde tenemos una temperatura promedio de, digamos, una temperatura ambiente, entonces si es verano vamos a tener 35 grados aproximadamente, cuando en una cubierta sin verde puede estar cerca de los 80, entonces esa reducción de la amplitud térmica en una cubierta alarga mucho la vida útil de una impermeabilización. Bueno, eso como una breve introducción a la charla. Ahora vamos al desarrollo más fuerte, que es hacer hincapié en 3 conceptos claves a tener en cuenta para una cubierta verde exitosa y para evitar que sea un problema construir un techo verde. Por un lado, las barreras antirraíces. Una vez resuelto eso, la retención y el drenaje del agua. Y por último, los sustratos. Comenzamos con las barreras antirraíces. Su membrana es antirraíz. Muchas veces pasa que por falta de información, la gente, constructores, arquitectos, de todo tipo de profesionales vinculados a la construcción, creen que hay productos que son antirraíces que
en realidad no lo son. Por desinformación, a veces por intención de los que fabrican los materiales que omiten cierta información y pasa como que es antirraíz y al tiempo se encuentran las filtraciones en los edificios. Y peor aún, cuando se desarma un edificio, una terraza, se puede ver cómo las raíces avanzaron por la estructura. Lo primero que hay que tener en cuenta para hacer una terraza verde es la impermeabilización. Si la impermeabilización es o no es antirraíces. Por ejemplo, las membranas asfálticas siempre van a requerir de un sistema antirraíz aparte. Digamos que no es antirraíz. Luego tenemos impermeabilizaciones sintéticos, como membranas de polietileno, PVC, que hay algunas que son antirraíces, otras que no. Siempre hay que tener en cuenta en la ficha técnica que diga, que certifique como antirraíces. Y después tenemos pinturas sintéticas impermeabilizantes, como puede ser la poliurea o membranas de base poliuretánica, que también necesitan tener siempre la certificación antirraíz. No por ser un determinado tipo de material es garantía de que sea antirraíz. Y por supuesto, algo muy importante de las impermeabilizaciones, hay que tener en cuenta que esté bien instalado, porque un buen producto, si no está bien instalado con la mano de obra necesaria y capacitada, calificada, no va a darnos la solución. Entonces, hasta ahora no entramos en el sistema 5. Esto es impermeabilización previo a que el sistema 5 se instale en la obra. Bueno, acá se puede ver un poco cómo es una instalación de una membrana de PVC. Se tiene que hacer siempre la prueba hidráulica para verificar que no haya filtraciones. Y acá tenemos los dos tipos de barreras antirraíces que comercializa 5. Por un lado, la WSF40, que es para terrazas extensivas, es una membrana de polietileno de alta densidad que va solapada 1,5 metros, como se puede ver acá. Hay rollos de distintos tipos de ancho, pero acá, por ejemplo, estos son de 8 metros, y acá se puede ver instalada. Esto no es impermeabilización, sino que complementa las impermeabilizaciones que no son antirraíces para que las raíces no avancen. Y luego, de la misma forma, tenemos el modelo ISM50, la barrera antirraíces WSB100, que es para las cubiertas intensivas. Cuando el espesor de sustrato supera los 30 centímetros, 40 centímetros, y ya se pueden plantar hasta árboles, con espesores mayores hasta 1,5 metros, ahora lo vamos a ver. Se instala esta membrana que ya no va solapada, sino que se suelda con calor, como se puede ver acá, con rodillos y una máquina especial para ese uso. Bueno, acá se puede ver un poco cómo es la membrana para cubiertas extensivas. Ahora vamos a la parte de retención y drenaje. Acá se puede ver un modelo 3D del sistema 5, desde la losa, carpetas de protección, placa de drenante y retención, que es la placa que comúnmente se llama huevera, el filtro del sistema, el sustrato y la vegetación. Entonces acá vamos a ver un poco el funcionamiento del sistema. Llega el agua mediante riego, mediante lluvia, el sustrato va a captar toda el agua que pueda, va a absorber toda el agua que pueda, y cuando se satura va a drenar. Una vez que el sustrato drena, se empiezan a llenar de agua las cavidades de la placa de drenaje, hasta la línea media. De la línea media para arriba, ahora vamos a ver que va a retener aire para oxigenar, aparte de hidratar a las raíces. Una vez que esto también se satura, se empieza a mojar el geotextil, que es una manta de protección y retención de agua, hasta que satura todo el sistema, y recién ahí, por pendiente, el agua empieza a drenar hacia los drenajes. El sistema pluvial va a ponerse en funcionamiento recién a partir de que llovieron 25 litros de agua por metro cuadrado, aproximadamente, en las terrazas extensivas. En terrazas más grandes es mayor aún la retención de agua. Bueno, acá como podemos ver, lo que estaba explicando recién, el drenaje
la capa de aire que se va a retener desde la línea media de la huevera hacia arriba, y luego, una vez que dejamos de tener el suministro de agua, se empieza a utilizar el agua almacenada en el sistema. Primero lo que se almacenó en el sustrato, luego lo que se almacenó en la placa de drenaje, y por último, por capilaridad y diferencia de presión, en unos agujeritos muy pequeños que tiene la placa de drenaje en la parte superior, es que va a subir el agua y, bueno, para ser usada por las especies finalmente. Esto es algo fundamental, que necesitamos retener agua, toda el agua posible de lluvia, que es ese 80% que decíamos al principio, para darle al sistema, y una vez que el sistema se satura de agua, drena. Las placas de drenaje y retención tienen una resistencia a la compresión de 27.000 kilos por metro cuadrado. Eso nos garantiza que en ningún momento, por más peso que tenga, se puede hormigonar, se puede trabajar encima con una Bobcat, que no se va a deformar ni va a perder capacidad de drenaje. Eso es importantísimo. Ahora vamos a una de las últimas capas, ya más cerca de lo superficial, de lo que se ve, que son los sustratos. Los sustratos son fundamentales para la vida de las plantas. Ya no es algo que va a solucionar las filtraciones de agua o la retención de agua solamente, sino que si se elige mal el sustrato, el problema se va a ver en las especies, va a ser un problema visual. Muchas veces se cree que el sustrato es tierra negra. Bueno, eso es palabra prohibida en las cubiertas verdes. Los sustratos se componen de, valga la redundancia, de distintos componentes con un 0% de tierra negra. Eso es fundamental e importantísimo que lo tengan en cuenta, siempre. Los sustratos 5-terra para cubiertas verdes se componen de dos familias. Digamos, por un lado la parte mineral, por otro lado la parte orgánica. La parte mineral se hace un reciclaje de ladrillo hueco, teja, mezclado con distintas piedras, con una granulometría especial, que es entre 5 y 15 milímetros, y eso se mezcla con la parte orgánica, que es una mezcla también de compost, de turba y distintos materiales, que en función del tipo de cubierta que necesitemos, va a ser la proporción mineral orgánica que se va a utilizar. Bueno, acá un poco del peso de los sustratos, va más que nada del sistema en su totalidad. Hay una regla muy sencilla para calcular la sobrecarga que va a darnos una terraza verde, que tiene que ver con los 13 kilos por metro cuadrado por centímetro de profundidad. O sea que si nuestro sistema va a tener 10 centímetros, nuestro peso saturado de agua va a ser 130 kilos por metro cuadrado, y así sucesivamente mientras siga variando el espesor del sustrato. Acá hay una imagen muy interesante sobre la relación que hay entre los tipos de vegetación y los tamaños con el espesor del sustrato que hay que colocar. Por ejemplo, una pradera natural, uno de los sistemas más livianos, con menos cantidad de sustrato, hasta 120 milímetros de espesor de sustrato va a estar bien. Luego, con plantas un poco más grandes, unos arbustos pequeños o césped, podemos tener unos 200 milímetros, 20 centímetros de profundidad. Así va creciendo, arbustos un poco más grandes, arbustos grandes hasta 6 metros, con 40 centímetros de profundidad, y luego árboles que vamos a ver algunas obras al final de la presentación, en donde se va a ver desde el sistema más liviano y con un espesor menor que la terraza extensiva con mix de sedum, hasta la plantación de un árbol, un ejemplar en una cubierta sobre losa en un primer piso. Acá lo que se puede ver es un detalle constructivo en plano, en donde repasamos a modo de resumen un poco lo que estuvimos hablando hasta ahora.
Si no se utiliza una impermeabilización antirraíz, se requiere una barrera antirraíz adicional, por ejemplo la WSF40, que es la primera línea que está sobre la losa, blanca y negra con el punto en el medio. Luego tenemos la manta de protección y retención SSM45, es una mezcla de poliéster y polipropileno, termosoldado, la placa de drenaje, la famosa huevera, no me gusta decirlo, pero sé que de esa manera se van a acordar mucho más, la Feradrain FD25, que también para cubiertas más grandes hay de 40 milímetros en vez de 25 y hasta de 60. Depende de la necesidad de retención de agua que tengamos. Y por último el filtro de sistema, que es un geotextil de polipropileno termosoldado, que va a separar el sustrato de el resto del sistema. Acá vamos a ver un poco algunas obras, primero algunas nacionales, donde se utilizó el sistema 5, y luego algunas alrededor del mundo. Como ya saben, 5 está en muchos países y ya hace muchos años, así que por suerte tenemos un muestreo muy grande y amplio de todo tipo de cubiertas que ya se ha realizado en el mundo. La primera imagen es del depósito nuestro de 5 en el barrio Savera, en Capital Federal. Una cubierta extensiva sobre un techo de chapa. Resultó ser una herramienta de venta muy importante porque tenemos las oficinas enfrente, con lo cual se construyó esta terraza para el confort de la gente que trabaja en el depósito, no con otros fines, y al ver el resultado de la aislación térmica que esto generó y de la imagen tan linda como se puede ver en esta foto, cada vez que tenemos una reunión y podemos, llevamos a los clientes a que vean y vivan en carne propia la calidad de esta cubierta verde y la diferencia de temperatura que hay exterior e interior. Más que nada se puede ver esto en verano, ¿no? Cuando hace mucho calor, que adentro está súper fresco. Y si hay alguien viendo la charla que haya estado, sabe de lo que estoy hablando. Acá les decía, bueno, esta es una obra del edificio Santander Río, en San Telmo, en Capital Federal, en donde en el primer piso hay una cubierta intensiva con un olivo de 50 años de antigüedad plantado sobre una losa de hormigón, como se puede ver en la parte intensiva, y la parte extensiva son los techos con cubierta extensiva con mix de sedum, con una profundidad de sustrato de unos 8 centímetros. Bueno, acá es como que tiene un poco los polos, ¿no? Desde la cubierta más liviana a la cubierta más completa, más intensiva de todo el sistema. Acá tenemos una torre en el barrio de Núñez, Astor Núñez, una torre de 30 pisos con, estos son sobre amenities. Tenemos una cubierta extensiva, a unos pocos meses de su plantación, todavía no tiene una cobertura del 100%, pero bueno, se ve una cubierta extensiva, y se puede ver lo mineral del sustrato. Se ve que no es marrón, no es tierra, sino que es de un 80 a un 90% de componente mineral. Acá otra de las obras icónicas de acá que se hizo en Argentina, la terraza de la Universidad Torcuato Di Tella, un proyecto muy muy exitoso. El primer proyecto en el que el sistema 5 se instaló en Argentina fue la torre de Repsol YPF, del gran arquitecto César Pelli. Se puede ver una gran superficie con césped y jacarandá por allá atrás, que tienen hoy en día hasta 15 metros de altura, con un espesor de sustrato de 1,5 metros, todo sobre losa, sobre cochera subterránea. Esto es en planta baja. La torre de Forum Alcorta, en el barrio de Núñez. Más edificios de vivienda, y esta es una torre de viviendas también en Palermo, que se puede ver también el antes y el después, ¿no? Cómo cambia un espacio parquizado. Si no viéramos la foto del antes, no pareciera que es una terraza verde, y pareciera más un terreno natural. Una vivienda familiar, unifamiliar en el barrio de Tortugas, también está muy, muy cerquita de su plantación, hoy está mucho más grande las plantas. Este es un proyecto que se realizó una cubierta verde en Salta, uno de los primeros edificios con
energía solar con paneles solares y terraza verde, certificó normas LEED. La verdad que un proyecto espectacular, publicado en un montón de revistas. Fue un orgullo para Cinco haber formado parte de ese equipo. Y algunas de las obras a nivel internacional, de las más importantes, solo a modo de ejemplo. Y acá un poco de la construcción del edificio central, la casa central de Cinco en Alemania. Les quería mostrar esto porque acá se ve de qué manera es que se puede hormigonar sobre el sistema. Acá se ve la placa, esta es la placa de drenaje y retención de agua. Bueno, se hormigonó y se instalaron estos bloques de hormigón premoldeado que van a tener una doble función, ¿no? Por un lado son asientos, que ahora se va a ver en la foto terminada, y por otro lado va a ser la contención del sustrato, ¿no? Acá se los ve instalados sobre el sistema. Lo que tiene de bueno tener el sistema en toda la superficie de la terraza, compartiendo la parte verde por un lado y por otro lado un solado que no sea verde, que puede ser un solado cerámico, puede ser un deck, puede ser un solado de piedras. Es que vamos a tener de esa manera siempre una continuidad de drenaje del agua. No vamos a tener interrupciones, incluso va a ser mucho mejor antes para impermeabilizar, no tener accidentes como muros de carga, muritos que contengan y cosas que hagan más accidental la impermeabilización y se generen babetas en lugares donde no hace falta, que sabemos que las babetas en las impermeabilizaciones son los puntos más delicados, los puntos por donde podría llegar a entrar agua si hubo algún mínimo error. Acá ya se ve todo el sistema colocado, se ven los bloques también puestos. El sustrato ya colocado sobre el sistema, se puede ver ahí la última capa del sistema, que es el filtro del sistema, con algunos arbolitos. Acá el sustrato, que pueden ver, como ya no es una cubierta extensiva, la composición del sustrato es más repartida entre lo orgánico y lo mineral. Se puede ver la junta de piedra partida perimetral, que siempre se recomienda utilizar para mejorar el drenaje. Y bueno, el primer arbolito plantado. Y acá la terraza terminada. Así que bueno, un poco estas fueron las obras ilustrativas de las cubiertas verdes. Y bueno, para finalizar un poco el llamado a la acción, anímense a las cubiertas verdes. Se pueden realizar cubiertas verdes que no traigan problemas, que sean soluciones. Y siempre y cuando se tengan en cuenta estos conceptos que vimos. Son conceptos básicos que llevándolos de una manera minuciosa no tenemos problemas y avalan más de 40 años de experiencia que se pueden hacer cubiertas verdes y se pueden generar espacios sustentables realmente en las ciudades, ayudando a volver un poco a eso que se le quitó a las ciudades, hormigonando tanto y construyendo tanto sin tener una conciencia del medio ambiente. Así que bueno, con esto cierro, muchas gracias, acá les dejo mi mail para cualquier consulta, la página web, y si quieren ahora, Matías, Federico, pasamos a las preguntas. Bueno, ahí estaba escribiendo Gonzalo porque con el inconveniente que tuvimos, habías quedado vos como anfitrión, ¿sí? Ah, claro, me aparecían muchos cartelitos, es verdad. Voy a Exactamente, admitir, no voy a admitir. porque ahí yo estoy admitiendo algunos que habían quedado en espera. Bueno, la verdad que muy, muy interesante, como siempre, esta alternativa y tu explicación. Si hay preguntas, por favor, si las pueden ir haciendo a través del chat y yo les voy a ir transmitiendo a Gonzalo. Bien, acá hay una consulta que nos hacen es si hay que realizar algún tipo de mantenimiento. Bien, muy buena pregunta. El mantenimiento que hay que tener en cuenta es el mismo mantenimiento que tenemos que tener en cuenta para un jardín tradicional. Digamos, el mantenimiento que van a requerir las plantas. El riego, la fertilización, tener en cuenta un seguimiento de que no se agarre ninguna plaga, ninguna peste,
para poder combatirla, pero es lo mismo que tendríamos en una parquización tradicional. No hay sobre el sistema, digamos, sobre las capas del sistema, sobre el sustrato, algún mantenimiento que haya que hacer. No, eso se instala de garantía de obras que tienen ya más de 40 años que no se les ha cambiado nada. Bueno, muy bien. Sigo buscando preguntas. Acá hay uno de los participantes que dice si se puede realizar un sistema de riego considerando el peso del sistema por metro cuadrado. Sí, de hecho, en la mayoría de las cubiertas verdes, mejor dicho, en todas las cubiertas verdes, nosotros recomendamos que se le agregue un sistema de riego por goteo. Cuando es césped, el riego por goteo tiene que ser subterráneo, y cuando son plantas, el sistema puede ser superficial. No recomendamos mucho la aspersión, porque suele regar, como está en terrazas mayormente, suele regar más al vecino que a la misma terraza, pero sí, el sistema de riego es recomendable, porque si bien el sistema 5 ya va a retener agua, va a retener mucha agua, quizás con un periodo de lluvias más o menos regular, a veces no hace falta regar, pero hay veces que tenemos veranos secos con mucho tiempo sin llover, y ahí hace falta regar, y si no hay alguien que está atento a eso de forma manual, hay que tener un sistema de automatización. Bueno, ya que estamos hablando de riego y agua de riego, hay una consulta acá que dice, en el caso de que se tenga pendiente y no llueva mucho, ¿se debe regar y cada cuánto? Perdón, ¿me podrás repetir la pregunta? Justo se te cortó. En Bien, caso de que tenga pendiente, y no llueva mucho, digamos, en el lugar, ¿se debe regar y cada cuánto? sí, en caso de dependiente hay distintos tipos de sistema que tenemos acá. Hoy no los vimos porque quería ir al tipo de cubiertas más básicas. Digamos, el 80% de las cubiertas que se realizan normalmente son planas de 2 a 8 grados de inclinación, pero después tenemos cubiertas con distintas inclinaciones, y para cada tipo de inclinaciones hay componentes dedicados, geotextiles, que son mucho más gruesos. Por ejemplo, las cubiertas más inclinadas de todas, es un geotextil que tiene 1,5 cm de espesor, y sobre ese geotextil, bueno, que ese 1,5 cm de espesor es el que va a retener mucha más agua, que es lo que pierde por la pendiente. Y con respecto a la frecuencia del riego, va a depender mucho de la orientación, va a depender de la necesidad hídrica de las plantas también. Digamos, eso tiene más que ver con el proyecto paisajístico. Pero vuelvo a lo mismo, sería lo mismo que si estuviera plantado con pendiente natural, digamos. Bien. Gonzalo, ¿qué tipo de durabilidad tiene este sistema? O sea, ¿cuánto dura el sistema? El sistema, hasta ahora, nosotros no tuvimos ningún registro de que el sistema, ¿cómo decirlo?, haya que cambiarlo, digamos. Como decía, en Alemania hay obras con más de 40 años de antigüedad que siguen durando. En Argentina el primer proyecto, como les decía, fue el de YPF, que fue hace unos 12 años, más o menos, 2008 me parece, si mal no recuerdo, y bueno, está perfecto. Generalmente las garantías son de hasta 10 años, pero eso tiene que ver más con los seguros. Eh, no hay temas que tener en cuenta al respecto de cambiar componentes, eso no pasa. Bien. Otra más, dice, sobre techo de chapa, digamos, y con pendiente. ¿Cómo se evalúa el tema del peso sobre una vivienda, perdón, ¿cómo es sobre techo de chapa y con pendiente? Esa es una pregunta. Ujú. Y dentro de la misma, ¿cómo se evalúa el peso sobre una vivienda familiar? Eh, y qué consideraciones hay que tener sobre la estructura. Bien, en techo de chapa y con pendiente, nosotros, por ejemplo, el depósito que yo les mostraba nuestro en Saavedra, es un techo con pendiente, tiene una pendiente muy leve, que se usa el mismo sistema que vimos nosotros, pero después hay dos sistemas más para pendientes más pronunciadas. Habría que ver cuál es la pendiente. Nosotros, como hasta 36 grados más o menos de pendiente, tenemos sistemas que lo pueden
que ya están estandarizados. Si fuera más la inclinación, que no creo, pero si fuera más la inclinación, también se puede elaborar una solución, habría que verlo más en detalle. Y después, para el deslizamiento, hay unos soportes antiempuje que se instalan y se amuran, digamos, a la estructura. Y después, con respecto al peso, el peso tiene que ver con el espesor del sustrato que se le ponga. Eso lo habíamos visto en la parte de sustratos, que si tiene unos 10 centímetros de espesor, que podría tenerlo eso en un techo de chapa, tenés unos 130 kilos por metro cuadrado. Eso lo tienen que ver con el arquitecto o el ingeniero que calcula la estructura, que lo dimensiona, generalmente es previo, o es un dato que se le da al que está a cargo de la estructura para que lo tenga en cuenta, como una sobrecarga. Bien. Hay algunas preguntas más sobre el tema de riego, pero me parece que la pregunta que te voy a formular ahora englobaría un poco el resto de las consultas. Hay uno de los participantes que dice, ¿qué diferencia hay entre cubiertas intensivas y extensivas? Muy bien. Las cubiertas extensivas son el tipo de cubiertas intransitables, con menor espesor de sustrato, que son lo que como ven los mix de sedum, que en general se usan en las cubiertas de los edificios en las partes más altas, digamos, que no tienen acceso, solamente para tener los beneficios térmicos, digamos, en principio. Y las intensivas, que hay semi-intensivas e intensivas, ya son a partir de césped, gramíneas, herbáceas y hasta árboles, las más intensivas, como mostraba con el olivo, que ya sí son transitables y tienen mayor espesor de sustrato. También tienen, claramente por eso, una diferencia en la intensidad del mantenimiento que requieren. Una cubierta con sedum es mínimo el mantenimiento que se requiere, y una cubierta ya intensiva es un mantenimiento con más frecuencia, digamos, y más atención. Bien. Ahí en el mantenimiento vos te referís a frecuencia de riego, fertilización y demás. Exacto, poda, por a veces recambio de alguna planta, control de malezas, todo ese tipo de cosas que se ocupan también en una parquización sobre terreno natural, ¿no? Bien. Hablando sobre el tema de nutrición, una pregunta que nos hacen acá es si se fertiliza de algún modo, ya que nutrientes va a demandar la capa verde y cómo se aportan, digamos, esos nutrientes que demandan, cómo se aportan. Esos nutrientes, digamos, el fertilizante, por ejemplo, el triple 15, el nitrofosca, que se aplican manualmente, digamos, en general en las cubiertas verdes. También hay algunas cubiertas que se han realizado que se le inyecta el fertilizante dentro del sistema de riego, como a los jardines verticales. Pero no es lo más usual. Lo más normal es el fertilizante, así como te decía. Bien. Hay varias preguntas, así que tenemos para un ratito más. Dice, ¿la empresa 5 provee materiales y mano de obra? Bien, esa es una de mis preguntas favoritas. La empresa 5 provee los materiales y el asesoramiento técnico. Digamos, es venta y asesoramiento para los techos verdes. A su vez, por supuesto que 5 tiene vínculo con los instaladores del sistema, con varias empresas instaladoras muy buenas y muy serias, que nosotros le recomendamos a los clientes. Por ahí, 5 empresas y que el cliente puede elegir sobre alguna de ellas, que sabemos que han instalado muy bien. De hecho, varias de las obras que les he mostrado en Argentina fueron hechas por distintas empresas. Digamos, no es que son todas hechas por una sola empresa, ni por 5. 5 lo que hacemos, por ejemplo, fue para el edificio en Salta, que mostré en las diapositivas, nos contrataron, aparte de comprarnos los materiales, una supervisión técnica. Entonces fue un técnico de 5 Argentina a Salta y les explicó al personal local, digamos, para que la instalación, y bueno, fue un éxito. Bueno, bien. Hay varias preguntas sobre el costo, si se puede mencionar el costo por metro cuadrado. El costo por metro cuadrado es muy variable. La realidad que no sería
apropiado dar un número porque quedaría fuera por ahí el 80% de los tipos de cubiertas verdes si lo atamos a un solo número. Pero sí varía bastante de lo que es una cubierta extensiva o una cubierta intensiva, y depende también del alcance que tenga lo que se vaya a comprar. Porque, bueno, por ejemplo, tenemos el sistema 5, que son las 4 capas desde antirraíz hasta el último geotextil. Tenemos el sustrato, tenemos perfiles de contención de aluminio. Hay varios componentes que a veces están, a veces no. Por ejemplo, los perfiles de contención a veces se puede reemplazar por un muro de mampostería. Entonces, por eso los invito a los que necesiten, me pueden enviar algún correo y les hacemos un presupuesto bien específico en función del proyecto. Muy bien. Una pregunta más dice si en la construcción del techo no se tuvo en cuenta hacer una cubierta verde, si se puede implementar. Sí, eso es posible. Obviamente que tenés limitaciones en cuanto al peso generalmente. Por ejemplo, una losa normalmente tiene una sobrecarga calculada de 300 kilos por metro cuadrado. Entonces, hasta 300 kilos en esos casos se podría hacer una terraza verde. Ya para poner una cubierta más pesada habría que reforzar. Pero sí, en la mayoría de los casos se puede hacer. Obviamente tiene que haber un profesional de la construcción que avale y que pueda calcular la resistencia particular de esa terraza, ¿no? Bien. En relación a los sustratos, acá hay un participante que consulta lo siguiente. La cubierta que uno quiere determinar, ¿qué tipo de sustrato debo utilizar al inicio? Hay varios sustratos. Exactamente, sí. Hay varios sustratos en función del tipo de cubierta. Como les decía, las cubiertas extensivas tienen entre un 80 y un 90% de componente mineral, y ya cuando van siendo más intensivas, la relación porcentual se va emparejando. Como veíamos en el último caso de Alemania, que tenían una proporción más 50-50, donde estaba plantado el árbol en las últimas diapositivas, ¿no? Así que es en función del proyecto de paisajismo y del tipo de terraza. Bien. Bueno, creo que hasta aquí no hay más consultas para hacer. Sí comentarles a los participantes que en el año 2019, si no me equivoco, nosotros organizamos juntos al Consejo Profesional, a Cinco, a Giwol y otras empresas más, una jornada de capacitación sobre cubiertas verdes, jardines verticales y agricultura urbana en altura. Eh, con lo cual estamos viendo si podemos reprogramar para el segundo semestre, en función de cómo vaya evolucionando la situación del aislamiento, para volver digamos, a tocar este tema y profundizarlo un poco más. Veo que no hay más preguntas por hacer, solo me queda agradecerles a todos y dejarles la invitación para una charla en el marco del concurso este que había mencionado al principio. Es una charla que se denomina El desafío renovable, políticas energéticas en tiempos de cambio climático. Va a estar dado por la diputada provincial Rocío Antinori. Es este jueves 28, 17 horas. Pueden pedir información a través de nuestras páginas de Instagram, que tenemos tanto de la Dirección de Gestión Sustentable o de Minerva, y es una charla por esta misma plataforma, pero es abierta, ¿sí? La diputada Antinori es vicepresidenta de la Comisión de Energía y Combustible. Así que bueno, sin más, agradecerles a todos los participantes, espero que haya sido de utilidad, y cualquier consultas las pueden formular a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales. Bueno, agradecerles a todos y buenas tardes. Gracias.